proveniente de Fort Lauderdale, Florida. Ese crucero traía una dama, una pasajera, que tenía un cuadro de aparente neumonía. A las costas de Puerto Rico llegó hoy un crucero proveniente de Fort Lauderdale, Florida. Ese crucero traía una dama, una pasajera, que tenía un cuadro de aparente neumonía. La paciente reflejaba unos que hemos hablado en términos de manejo de cualquier paciente que presente estos síntomas, manteniendo a la persona inmediatamente en aislamiento como medida preventiva. De igual manera, el hospital, una vez le hizo la epidemióloga, que si ustedes recuerdan, ese había sido inmediatamente en aislamiento como medida preventiva. De igual manera, el hospital, una vez le hizo las pruebas a la dama, llamó a la epidemióloga, que si ustedes recuerdan, toma este crucero. Este crucero llega a Puerto Rico en la mañana de hoy. Llegó el crucero. Así que esta persona aparentemente durante la trayectoria ya cerca de Puerto Rico tenía un cuadro de aparente neumonía, fue tratada en barco y así tan pronto llegó al hospital Ashford, la buscaron en ambulancia, la llevaron al hospital, la tienen en aislamiento y se le hicieron las pruebas preliminares. A este momento lo que sí les puedo decir es, y obviamente es la realidad de la situación que estamos manejando, que se le tomaron ya las muestras para que mañana sean enviadas al CDC a primera hora. CDC, por comunicación con la doctora Collazo de Bioseguridad y el doctor y el secretario de Salud, es que se trabaje el análisis de estas muestras en las próximas 24 horas. Esta persona va a continuar el aislamiento, donde está recibiendo tratamiento para la neumonía que presenta. Yo les voy a dejar al doctor Rafael Rodríguez para que les pueda explicar que el cuadro de ella actualmente es un cuadro sugestivo o similar a una neumonía, pero como la responsabilidad nuestra es proteger a nuestra ciudadanía, lo vamos a trabajar tomándole las muestras para nosotros estar completamente seguros que podemos descartar este caso como un caso de coronavirus. Así que queríamos, primero que nada, dar la información oficial y sobre todo explicarles que el protocolo se activó inmediatamente tal y como se le había informado a nuestro pueblo. Ella llegó a Puerto Rico en compañía de su esposo. Su esposo también está en aislamiento, pero no tiene síntomas. Así que para beneficio como la responsabilidad nuestra de proteger a nuestra ciudadanía, lo vamos a trabajar tomándole las muestras para nosotros estar completamente seguros que podemos descartar este caso como un caso de coronavirus. Así que queríamos, primero que nadie, dar la información oficial y sobre todo explicarles que el protocolo se activó inmediatamente tal y como se le había informado a nuestro pueblo. Ella llegó a Puerto Rico en compañía de su esposo. Su esposo también está en aislamiento, pero no tiene síntomas. Así que para beneficio de lo que se determina cuál es la condición finalmente que tiene la dama, también está en aislamiento y también se le van a tomar las muestras para que sean analizadas. Así que esas muestras ya se tomaron. Deben salir de Puerto Rico mañana temprano para que sean analizadas por el CDC. Haremos las gestiones para que sean el puerto, director ejecutivo del puerto, el CDC, la doctora Collazo de Bioseguridad, el secretario de Salud, manejo de emergencia y la directora de Turismo, para que nosotros tener esa comunicación con los cruceros. Quiero decir que a partir de hoy, cualquier crucero, cualquier barco de pasajeros que llegue o que pretenda entrar a Puerto Rico, a la bahía de San Juan,
cualquier barco de pasajeros que llegue o que pretenda entrar a Puerto Rico, a la bahía de San Juan o cualquier puerto que tenga jurisdicción, la autoridad de puerto de los países tiene que notificar antes de entrar a la bahía si tiene alguna persona enferma que tenga los síntomas de coronavirus, ¿verdad? Sugestivo, que es fiebre, dificultad respiratoria y que tenga tos y que venga, obviamente, de los países que nosotros sabemos y que están altamente sospechosos, que es la alerta 3. Si reúne esos 4 criterios, tiene que notificar antes de entrar. Aquel crucero que no notifique a puertos o se haya comunicado con turismo o que se haya comunicado con los pilotos de la bahía, no podrá entrar el crucero a Puerto Rico. Eso es una medida preventiva. Ya ocurrió este caso y no queremos que ocurra más ninguno. Así que esperemos que este caso finalmente sea descartado como un caso de coronavirus, pero nos sirvió para nosotros poder ajustar en este Task Force aquellas situaciones que puedan surgir como resultado de los diferentes cruceros que vengan a Puerto Rico. En este caso en particular, los pilotos del barco no notificaron que había una persona enferma en el crucero. No la notificaron porque, obviamente, como la persona no tenía fiebre, sí tenía un poco de tos y tenía dificultad respiratoria, pero ellos lo manejaron como una neumonía. Aún así, nosotros vamos a ser más rigurosos en la entrada de estas personas turistas que vengan en cruceros para la protección de nuestros ciudadanos. ¿Cuál va a ser? Como les dije anteriormente, cualquier crucero que pretenda entrar a la bahía de San Juan o que vaya a entrar a algún puerto a traer pasajeros, deberá notificar al CDC, que se encuentra aquí con nosotros, y esa es la ley, al CDC, al Coast Guard y a los puertos de la bahía o al director de puerto o turismo. Si no tenemos la certeza de que no hay persona enferma, no podrá entrar. Tenemos que tener la certificación de que no hay ninguna persona enferma con los síntomas y con ¿verdad? El cuadro sugestivo del coronavirus. Fiebre, dificultad respiratoria, tos y proveniente de uno de los países que ya hemos hablado, que son, ¿verdad? Que ya todo el mundo lo sabe, que son China, Irán, Italia y Corea del Sur. Así que esa sería la situación. Me gustaría que el doctor Rodríguez pudiera explicarle cuál es la diferencia entre una neumonía y lo que pasaría o cuál sería el cuadro que presentaría un paciente de ser sospechoso de ser coronavirus. Y por eso pensamos y confiamos, ¿verdad?, que estas pruebas que van a salir mañana puedan ser negativas. Estamos preparados por si sale positiva, pero están en aislamiento y protegiendo obviamente todo el personal. Pero le va a explicar por qué entendemos que quizás es, como dicen, el cuadro del hospital, que puede ser un cuadro que no es coronavirus. Doctor, explique. Gracias, señora gobernadora. En el día de hoy, pues, se nos notificó de una paciente de 68 años de edad, de nacionalidad italiana, proveniente del norte de Italia, que abordó un crucero en Fort Lauderdale el 24 de febrero. Esta paciente pues empezó a presentar problemas de fiebre, tos y dificultad respiratoria. Cuando le hacen la prueba en el barco, en la enfermería, en el crucero, la paciente presenta 24,000 blancos y también fiebre asociada. La paciente comienza en tratamiento con antibiótico, con un antibiótico. Cuando está llegando a Puerto Rico, su cuadro de dificultad respiratoria se agudiza, es transferida a un hospital del área metropolitana, donde la paciente pues llega con 7,000 blancos, se le hace una placa de pecho y un CT, según el protocolo que se tiene que seguir con un paciente que se sospecha de coronavirus. Se le hizo la prueba de influenza y de micoplasma, arrogando que no era esa su condición. Llega cuando se le hacen los laboratorios, pues ya tenía 7,000 blancos. Aquí pues tenemos que contar que hay dos tipos de neumonía. Una neumonía de tipo bacteriana,
y hay una de tipo viral. Las bacterianas siempre se presentan con un contagio de blancos bien alto, con este caso que esta paciente tenía. Hay que pensar también que esta paciente ya llevaba 2 días en antibióticos. Cuando llega a hacerse los laboratorios, pues tenía 7,000 blancos y todo sugería en la placa de pecho que tenía una pulmonía que se conoce como tipo lobar, que es en este caso en el right upper quadrant, según el CT y la placa de pecho. Pero dado a que se inició el protocolo del COVID-19 y dado a las circunstancias que viene de una zona que es el nivel 3, que está considerado Italia, Irán, China y Corea del Sur, pues se tomaron todas las precauciones, se aisló, se hizo todo lo que el protocolo. El hospital, quiero mencionar que este hospital sacó A más en cómo manejó este caso, hizo todo lo del protocolo, llamó a nuestros epidemiólogos. Enseguida pues se comunicaron con los epidemiólogos, se comunicaron con este servidor y yo se lo comuniqué a la gobernadora que este era un caso que sí había que hacerle la prueba del COVID-19. La doctora Cabrera se le notificó, ya la muestra fue tomada y mañana con el favor de Dios va a ser enviada al CDC. Nos prometieron que en 24 a 48 horas íbamos a tener la prueba. Mientras tanto, tanto el esposo como esta persona va a estar en una área de aislamiento. Cabe mencionar que puede ser que esto no sea un caso de coronavirus, pero como sabemos que el coronavirus puede estar también persistiendo con otras condiciones, pues tenemos que estar seguros por el bien de nuestros constituyentes, y la gobernadora pues fue bien enfática y pues como pueden ver esto podría ser el primer caso reportado. Tenemos que esperar el resultado final y esta es la primera prueba que nosotros pues enviamos al CDC oficialmente para corroborar esta condición. Así que por ahora esperamos que en las próximas 24 a 48 horas tengamos el resultado y estaremos pues dando más información al respecto. Bien, antes de pasar a sus preguntas, es importante que recalquemos que una de las resultados de toda esta situación es que fue importantísimo y determinante que nosotros creáramos ese task force y que estuviera 24/7 activado, para de esa manera nosotros poder responderle al pueblo de Puerto Rico de cualquier situación que surgiese y que requiriese ser informado, porque era el primer caso, ¿verdad?, sospechoso por las condiciones en las que se dieron. Por otra parte, destaco lo que les informó el doctor Rodríguez, de que la diferencia en términos de los blancos, de los glóbulos blancos, que estaban muy altos y que con el tratamiento que le dieron en el crucero bajaron, era consistente, ¿verdad?, con ese primer diagnóstico que alegadamente tiene del crucero. Así que al no empece que se ha manejado como una neumonía, nosotros, por razón de que ella viene, su salida inicial es de Italia, vamos a hacerle la prueba para que nosotros todos estemos seguros y descartar que sea un caso de coronavirus, de COVID-19. Así que por esa razón quisimos notificar al pueblo, porque lo que no queremos es que se hagan comentarios y que entonces cree mayor ansiedad. Tenemos que continuar con las medidas de prevención que hemos dicho desde el principio, que es la higiene personal, el lavarse las manos y nosotros tener todas esas precauciones para poder seguir cuidándonos. Afortunadamente hasta el día de hoy no hemos tenido ninguno, pero vamos a continuar con esas medidas de una manera en calma, sin crear ningún tipo de ansiedad ni de histeria. Por eso personalmente quise venir a decirles cuál era la situación. Tan pronto llegue la prueba del CDC, le vamos a notificar a nuestro pueblo cuál ha sido el resultado para que estén con conocimiento. De hecho, lo estamos manejando directamente con el representante del CDC que se encuentra aquí con nosotros. Así que ahora, con muchísimo gusto, podemos pasar a las preguntas. Gracias, gobernadora. Comenzamos con Telemundo. Sí,
Para aclarar, se enviaron muestras de los dos, de la señora y del marido. Correcto, ambos. ¿Cuál es la embarcación, si se puede? Sí, se llama. Es la embarcación Costa Luminosa de la línea de costa que llegó por primera vez a Puerto Rico hoy. Entonces, secretario, teniendo en consideración que una persona puede estar asintomática de 2 a 14 días, ¿no? ¿Qué gestión ustedes han realizado para averiguar o qué garantías hay de que estas personas no hayan podido tener contacto con otros pasajeros que se hayan bajado aquí en San Juan? Sí, de todas maneras, antes de que el doctor conteste, es importante que nosotros nos comunicamos. Puerto Rico se comunicó con el Coast Guard. De hecho, el secretario se llamó inmediatamente al Coast Guard y al CDC. Para nosotros mismos fuimos proactivos y notificamos, y ya el Coast Guard se encuentra verificando el destino de este crucero para darle seguimiento y monitorear a esas personas que estaban allí. Claro, es bien importante, José, ese resultado que vamos a tener de la dama, para entonces nosotros saber si entonces se confirma que sea COVID-19 o no. ¿Y cuántas personas pudieron haberse bajado aquí en la isla? ¿Cuántas personas? Que venían a bordo de ese crucero. Porque el problema, o sea, es el tiempo que pueden estar asintomáticos hasta 14 días. Sí, en la embarcación venían aproximadamente 2.500 personas, no obstante, no todos se bajan, aproximadamente el 40% de las personas quizás se bajaron durante el transcurso del día. Sí, y es importante añadir, José, que estas personas salen de puerto en varias partes del crucero desde el 24 de febrero. Así que estas personas están dando varias visitas, pero salen para Puerto Rico y llegan acá a hoy 8 de marzo, o sea que llevaban ya bastante tiempo en la travesía, en otras visitas que hicieron, así que ya había pasado casi 14 días desde que habían salido de puerto de Fort Lauderdale. ¿El crucero ya se fue? Sí, ya se fue. Ya se fue. ¿Y cuánto tiempo estuvo más o menos en Puerto Rico, aquí anclado? Unas horas, desde horas de la mañana hasta las 6 de la tarde que zarpó. ¿Una expresión? No. Está bien. Entonces, los kits, ¿cuándo usted espera tenerlos aquí? No, mira, nosotros siempre hemos tenido la prueba aquí para hacerlo. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos que enviarlos al CDC, como en este caso. A partir del miércoles, si todo sale bien, esas pruebas se pueden realizar aquí. Porque nos está ayudando el Dengue Branch del CDC y también el Laboratorio de Bioseguridad, que lo dirige la doctora Cabrera. Ellos tienen que hacer una prueba de proficiencia que van a estar haciendo los lunes y martes para verificar que todos los procesos para hacer la prueba den como deben de dar, y el miércoles, con el favor de Dios, se puede hacer. Mientras tanto, estamos siguiendo lo que siempre habíamos tenido. Los kits siempre han estado aquí, pero que habían que enviarlos al CDC, como se está haciendo aquí. Siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que nunca había sido necesario usar uno, porque nunca habíamos enviado para hacer una prueba, y ahora pues surgió el caso. Sí, y nosotros como parte del Task Force y en las conversaciones que hemos tenido y en el conference call que hemos tenido con el Task Force de Casablanca, solicitamos al CDC y al secretario de Salud que Puerto Rico pueda tener todo el equipo para realizar las muestras aquí. Esa gestión ha sido positiva y es por esa razón que posiblemente a partir del miércoles ya Puerto Rico pueda tener todos los componentes para poder hacer la muestra aquí. Continuamos con Univisión. Secretario, me gustaría saber cómo están divididos los cuartos de aislamiento a través de Puerto Rico. Habían comunicado la cantidad, pero no sabemos entonces cómo. Sí, hay un total de 68 hospitales donde están distribuidos 382 cuartos de aislamiento. El hospital universitario cuenta con 16, 11, algunos hospitales tienen 3, 4, 10, 11, todos están diferentemente distribuidos. Diariamente se hace un censo de cuántas camas de aislamiento hay, cuántas camas pediátricas hay y de adultos. Ese censo se lleva a cabo por bioseguridad con la doctora Cabrera, y ellos saben dónde hay camas disponibles de aislamiento en caso de que pase esto. Tengo que mencionar también que esto, pues, todo se coordinó
todo se siguió con el protocolo. Como dije otra vez, el hospital lo hizo como debería de haberse hecho. Eso lo que comprueba es que los hospitales, la duda que había que si estaban preparados o no, hoy se comprobó que sí, de que hoy pues el esfuerzo que se hizo tanto con el Task Force, la Asociación de Hospitales, porque la Asociación de Hospitales ha sido nuestro aliado, y el Colegio de Médicos, los médicos estaban preparados, sabían qué hacer. De hecho, ellos fueron los que nos notificaron a epidemiología y el hospital cogió todas las previsiones que tenía que hacer. Nuevo día. ¿La paciente se encuentra todavía en el hospital privado en Ashford o fue trasladada a centro médico? No, está en el hospital en aislamiento. Entonces, en términos de los tripulantes y los pasajeros del crucero, ¿algún otro presentó algún tipo de síntoma, de alguna enfermedad? ¿Hay algún tipo de protocolo para seguirles el rastro y ver si alguno de ellos en los próximos días presenta síntomas? Por eso notificamos al Coast Guard cómo es el procedimiento y al CDC. Ya el CDC en conocimiento le dará tracto a todos estos tripulantes, aparte de que es importante saber cuál es el resultado de la prueba que entonces nosotros enviemos al CDC. Y en términos de las pruebas que se van a estar realizando a partir del miércoles, ¿cuál es la capacidad que entonces tiene el laboratorio del Departamento de Salud para procesar diariamente? ¿Cuántas podría estar Pues mira, manejando? le estoy diciendo buenas noticias, porque a la misma vez que tenemos el dengue branch, también el Laboratorio de Salud Pública del BICEL de Salud va a estar haciéndolo. Así que vamos a tener dos laboratorios, uno federal y uno estatal, haciendo estas pruebas. Así que la capacidad, pues, no sé cuánta capacidad tenemos, pero tenemos dos facilidades y muchos estados solamente tienen una y nosotros tenemos dos facilidades. Tengo que decir algo, es que esta prueba está solamente restringida a los laboratorios de salud pública y del CDC en los estados y territorios. No es para hacerlo en un laboratorio común ni de un hospital. Para que tengan claro esto, eso todavía no se va a poder hacer. Según se explicó en la conferencia de prensa del vicepresidente, esto puede tomar de 6 a 8 meses que se haga una prueba comercial para hacerlo en laboratorio. Sí, y es bien importante, y le añadimos a la pregunta de que las instrucciones serán que una vez Puerto Rico tenga todos los componentes para hacerlas aquí mismo en nuestros laboratorios, como indicó el doctor, la instrucción será que cualquier muestra que se tome con algún caso sospechoso tendrá prioridad sobre cualquier otra prueba que tengan esos laboratorios. ¿Ok? Seguimos con vocero. Adelante. No me queda claro todavía cuál fue el protocolo que se siguió con los demás pasajeros de ese crucero, porque si estuvieron tantas horas aquí y la pasajera bajó con neumonía, se supone que se hayan activado un protocolo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, el secretario de Salud mencionó que la prueba podría tardar los resultados 24 a 48 horas, pero tan reciente como la semana pasada usted mencionó que se podrían tardar 5 días. Sí, ¿A qué ¿verdad? se debe ese cambio? Ese cambio se debe a que Puerto Rico, igual que las Islas Vírgenes, todavía no ha tenido un caso positivo y todos los estados y territorios que todavía no hayan tenido un caso positivo le dan prioridad y Puerto Rico pues cae bajo esa prioridad. Por eso es que a nosotros nos van a hacer primero. El protocolo del barco, pues eso pues yo desconozco, pero se supone que los responsables de llevar el protocolo, siempre y cuando tengan esa responsabilidad de la línea de crucero y del crucero. Sí, ¿Se le informó en algún momento, ya sea a la compañía de turismo de puertos, que estaba ese caso? Sí, buenas noches a todos los miembros de la prensa del pueblo de Puerto Rico. El protocolo, a través de la gente del crucero, se coordina lo que es la movilidad del pasajero a un hospital. El hospital, como dijo muy bien el secretario, siguió el protocolo al pie de la letra, se comunica con la epidemióloga del estado y de allí entonces que todo el andamiaje entonces para tomar la prueba comienza entonces a moverse. Con relación rápido, que la autoridad de los puertos recibe esa información, se comunica con el Coast Guard y el CDC. El Coast Guard y el CDC estarán al tanto de todos los pasajeros, ¿verdad? Y todos los guidelines que han establecido para que tanto la línea como los próximos destinos puedan entonces tomar decisiones informadas. Pues repetimos, el hospital tomó la decisión correcta, tuvo A+, como dice el secretario, y prueba de que este Task Force está al día de hoy operando y no descansamos y en etapa de prevención. Y en el hospital, cuando llegó, la
paciente tuvo algún tipo de contacto con los otros pacientes que se supone que están en el área? ¿Cómo se trabajó cuando llegó el caso? Sí. Primero, todo paciente llega y pasa por un triage, donde se le hacen las preguntas de rigor. Cuando se percatan que esta era una paciente italiana que venía del norte de Italia, que era de uno de los sitios restringidos, esto pues todos los hospitales pues tienen conocimiento de esto, pues se empezó a tomar las medidas cautelares, se puso un cuarto de aislamiento y ahí pues se siguió el protocolo, que es el que se está siguiendo hasta este momento. Igual con su esposo, se puso también en un cuarto de aislamiento y a ambos se le tomaron las muestras. Foro Noticioso. Sí, buenas noches. Buenas noches. La gente insiste, gobernadora, aunque están ustedes expresando, ¿verdad?, el resto de los pasajeros, ¿qué pasó con ellos? Entonces, también tengo otra pregunta aquí de por lo que está pendiente de esta conferencia, que dicen que no creen en el gobierno, en lo que están diciendo, que le están mintiendo al pueblo, que sí creen que hay casos de coronavirus y los están escondiendo, que no le están diciendo la verdad. ¿Qué usted le puede decir al pueblo en estos momentos? Yo miro al pueblo de Puerto Rico y le hablo de frente. El pueblo de Puerto Rico no tiene ningún caso de coronavirus en este momento. Precisamente porque este cuadro dio la sospecha de que pueda ser un caso que pueda tener los criterios como hemos establecido, vamos a ver de manera preventiva a tomarle las muestras para enviarlas al CDC. No vamos a dejar pasar ni un solo caso donde nosotros podamos pensar que de alguna manera pueda tener el COVID-19 sin hacerle las pruebas para que nuestro pueblo esté seguro. Es inaceptable que alguien pueda pensar que en perjuicio de nuestro pueblo nosotros no digamos las cosas como son. Y por eso estoy yo aquí, dándole la información de frente a mi pueblo con el Task Force que creamos para que puedan saber cuál es la información más reciente. Tan pronto tuvimos conocimiento de este caso, lo estamos notificando. Así que yo creo que la información que le hemos dado va dirigida a que esta señora tenía un cuadro en el crucero, tan pronto llegó a Puerto Rico, y al saber su procedencia, que venía de Italia, se llevó al cuarto de aislamiento, se le tomaron las muestras a ella y a su esposo y se enviaron al CDC. Es importante, y yo sé que lo dimos al principio, el cuadro que ella reportó en el crucero era un cuadro de neumonía, donde tenía los glóbulos blancos altos y obviamente se trabajó de esa manera. Al llegar ya a Puerto Rico y el tratamiento que le dieron, habían reducido lo que era consistente con ese diagnóstico preliminar que tenía. Pero nosotros queremos ir más allá, porque ella viene de Italia y le vamos a tomar las muestras independientemente esa sea la situación. Entonces, secretaria, hay una duda, porque usted había manifestado anteriormente que las personas sospechosas iban a ir aisladas a un lugar aparte, no iba a comprometer los hospitales. Volvemos otra vez y lo voy a mencionar otra vez. Primero, esta es la primera prueba que se hace y te voy a contestar varias preguntas. Esta es la primera prueba que se hace, nunca se había hecho ninguna. Toda sospecha de que nosotros estamos escondiendo pacientes, pues mira, hubiese habido una crisis en los hospitales de gente contaminada, gente por las calles contaminada, y eso no ha pasado. Yo creo que tanto la gobernadora como el equipo de trabajo de aquí tenemos familia y tenemos padres, somos esposos y todo, y nunca vamos a poner en riesgo la salud de nuestros propios familiares y menos del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que eso es algo que tiene que estar bien claro y molesta, la duda molesta. Eso es uno. Segundo, molesta, pero tiene que sacar. Bueno, pero te estoy diciendo que no es así. Por eso, porque tenemos nosotros, pues aquí lo estás escuchando. También otra de las cosas que la pregunta que tú me estás haciendo fue de no llevar los pacientes, los sospechosos. Primero fue que recuérdate que la paciente entró con el cuadro de una pulmonía. Fue cuando ya estaba adentro que la pusieron, tú sabes, que empezaron a decir de que era del norte de Italia, que tenía todas las otras sospechas, como sea una pulmonía bacteriana o viral, tienen que ponerla en un aislamiento.
Cuando se fue investigando más, pues se supo pues que la duda de que si esta paciente pues vino con 7,000 blancos cuando en el barco habían reportado que eran 24,000. Si tú tienes una pulmonía viral, tú puedes tener los blancos normales o bajos. Y esa fue la duda, por eso cuando ya estaba paciente, no se sabía en ese momento que esa paciente la habían tratado 2 días con antibióticos y que tenía 24,000 blancos, porque el paciente llegó aquí y no fue hasta que se comunicó con el médico del barco que ya había zarpado para que le diera el historial de esta paciente. ¿Entiende? Que son cosas que se van haciendo. Pero ¿qué pasa? Que en el interín se hizo su prueba de influenza, de micoplasma, vino de una región que es nivel 3. Pues mira, yo creo que lo más sensato es que se considere hacerse la prueba, aunque tiene un CT también, que dice que tiene una pulmonía, y todavía nosotros puede ser todavía, y te voy a decir un caso bien, el paciente de Santo Domingo tenía influenza B, más tenía coronavirus, y los síntomas a lo mejor podrían ser que lo que tenía era de influenza. Quiere decir que tú puedes coexistir con una condición y tener el virus también, ¿entiendes? Yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer, de la manera que se tiene que hacer, y espero en Dios que la prueba llegue negativa. Si llega negativa, pues asunto cerrado, pero si no, pues vamos a tener que tomar acciones. ¿Por qué no quisimos mover a ese paciente de allí? Porque no queremos, como no sabemos si es o no coronavirus, no queremos seguir contaminando a más personas, ¿entiendes? El movimiento y todo, si es así, y la tenemos contenida allí con todo el protocolo que tiene que seguir al hospital. Yo creo que eso es ser responsable. Entonces, la persona fue al médico que había allí mientras los demás bajaban, ¿fue antes o fue después? Eso yo lo desconozco. Eso yo lo desconozco. Ella puede ayudar, Carla puede con esa. Ok, vamos. Bien. Ok, la información que tenemos es que esta pasajera estaba siendo tratada a bordo del barco con antibióticos. Hay una regulación federal que indica que cualquier persona que cumpla con todos los criterios impuestos por el CDC, el barco tiene la obligación de reportarlo al Coast Guard y al CDC. No habiendo recibido esa notificación porque a juicio del barco no estaba cumpliendo con esos criterios, entonces el barco llega a Puerto Rico. Cuando llega a Puerto Rico, el capitán del barco solicita a su agente portuario un servicio de ambulancia para una pasajera que presentaba un cuadro que ya estaba siendo tratado con antibióticos. Ahí se procede a llevar al hospital. El médico que entonces le evalúa en ese momento, pues hace la evaluación correspondiente, determinan que hay que llevarla a aislamiento cuando llega para proteger la seguridad y la salud de todos los otros pacientes en el hospital y proceden a aislarla, a contactarse con el Departamento de Salud, a hacer la consulta con el CDC para entonces hacer las pruebas. Significa que el barco llegó a tempranas horas de la mañana, no es hasta las 10 de la mañana que solicitan entonces la ambulancia y el servicio, y ya los pasajeros habían comenzado su jornada diaria, tal como lo hacen los cruceros que llegan a diario a Puerto Rico. O sea que eso nos dice que incluso el barco haber considerado que esa pasajera no cumplía con los criterios para reportar al Coast Guard y al CDC, es por esa razón que habiendo identificado la gobernadora que se pueden tomar medidas adicionales, la gobernadora en el día de hoy, en esta tarde, impartió instrucciones adicionales, que en adición a que las líneas de cruceros tengan que cumplir con esa regulación federal de notificar al Coast Guard y al CDC, en adición a ese requisito, todas las líneas de cruceros van a tener que reportar también a la autoridad de los puertos, al Departamento de Salud, a la compañía de turismo, si algún pasajero tiene algún tipo de síntoma a bordo, y que nos den un manifiesto completo. Localmente se hará la evaluación de rigor y se consultará directamente con el CDC. O sea que hoy la gobernadora imparte unas medidas adicionales, ya que la regulación federal que estaban sujetas a cumplir la línea de crucero, que es reportar al CDC y el Coast Guard, el barco entendía que no era necesario reportar este caso porque lo estaban trabajando
como si fuese un cuadro de bacteria. Entonces, por lo que usted está expresando, la persona que está enferma se queda adentro, porque todavía hasta las 10 de la mañana no es que la ve el médico, los demás se bajan. O sea que si esa persona da positivo, los que se bajaron de ahí pudieron haber estado contagiados. Eso es un riesgo que tenemos. Y contagiar entonces a las personas que van a comprar turistas a comprar a diferentes lugares en contacto con otras personas que ya están ahí. Definitivamente. Porque era 40% de 2.500 personas, dijo usted, ¿verdad? Podemos consultar y tener una cifra específica de cuántas personas se bajan. Ahí están escuchando lo que es la conferencia de prensa que está ofreciendo la gobernadora Wanda Vázquez. En estos momentos está hablando Carla Campos, directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, quien acaba de informar que cerca de 40% de los pasajeros se bajaron de ese crucero en horas de la mañana, y a preguntas de la prensa sobre qué va a pasar con las personas que se bajaron, si tuvieron algún contacto con algún residente aquí en Puerto Rico o con otros pasajeros del barco, ella acaba de indicar que sigue siendo un riesgo. O sea que a esa pregunta en específico, pues no hay una contestación oficial por parte del gobierno. Recopilando un poco lo que ha dicho la gobernadora durante la conferencia de prensa que se sigue llevando a cabo, es que una turista, una mujer que venía en un crucero que por primera vez atraca aquí a Puerto Rico, una turista italiana, presentaba síntomas de neumonía o pulmonía, y que así fue atendida en el crucero que llegó a Puerto Rico en horas de la mañana de hoy, y que a eso de las 10 de la mañana las autoridades del barco decidieron llamar a una ambulancia